Hubo un tiempo, antes de las palabras, antes de la historia, antes de la sanidad. Cuando la lluvia cayó sobre la luz de la luna, los trogloditas entraron en pánico y huyeron a las cuevas. Sabían poco de razón, pero sí sabían dos cosas: cómo hacer fuego, que la lluvia traía truenos. Aún no tenían dioses, pero sospechaban de algo superior a ellos mismos a quien aplacar. Así que, cuando la lluvia cayó sobre aquella noche, los trogloditas hicieron lo de siempre. Se reunieron en la gran entrada y encendieron una fogata rugiente en un hueco en el centro de la cueva. Luego, se pasaron el hongo del valle de abajo y todos lanzaron un poderoso chillido al cielo. El líder del clan, naturalmente el más grande del grupo, sacó entonces de su rincón de la cueva un par de grandes fémures con huesos más pequeños sujetos a los extremos a modo de sonajeros. Así comenzó la danza. Empezó con los huesos. El sonajero de huesos los golpeó lentamente entre sí de forma rítmica y fue aumentando gradualmente el tempo. Los demás pisotearon y gruñeron al unísono. Luego, cuando los hongos comenzaron a sentarse y perdieron la noción del tiempo, rodearon la llama. Se dejaron llevar por el frenesí y gritaron al cielo mientras la lluvia caía torrencialmente. Los muros de piedra respiraban y se movían en patrones hipnagógicos que, a veces, formaban rostros que les devolvían la mirada con desprecio. El sonajero de huesos entonó un cántico hipnótico y gutural para guiarlos mientras contemplaba las llamas en busca de un significado que para él no tenían palabras. La llama se retorcía, palpitaba y danzaba al compás de ellos. Mientras el clan se sumergía aún más en la manía, el sonajero de huesos arrojó ramas y hojas para que las llamas se elevaran más y las chispas volaran más lejos. Divisó una babosa negra y grasienta en el suelo y también la arrojó. Entonces, algo extraño sucedió. Vio entre las llamas una figura oscura, la de un gran reptil alado que le gruñó y de cuyas fauces emergió otra figura, la de una inmensa babosa negra que abrió su boca con un gran crujir de dientes. El sonajero de huesos tembló de miedo. No sabía qué era aquella visión, pero sabía que era algo terrible, algo incognoscible. Consideró detener el ritual, pero la curiosidad lo impulsó a continuar. Todos sus sentidos se fundieron con el fuego y pudo sentir los dientes sobre su alma. Las llamas parecían abarcarlo todo, y su cascabel se volvió más áspero, incluso violento. Otra figura, corpórea, se retorcía entre las llamas. Una babosa se deslizó fuera de la madera, la misma que él había arrojado. Los demás no se percataron, pero el sonajero de huesos quedó hipnotizado por la grotesca criatura. Se retorcía, se contorsionaba y chisporroteaba bajo el calor de las llamas, pero de alguna manera seguía viva. La palabra, o más bien su significado, carente de palabras, resonó en su cráneo como un trueno. El sonajero de huesos no sabía si provenía de la babosa, del fuego o de algún otro lugar, pero los trogloditas aún carecían de su mucha razón. Así que, por puro instinto, arrancó a la criatura que se retorcía y dejó que sus dientes se hundieran en su carne viscosa, mientras los jugos le goteaban por la barbilla. Tenía un sabor pútrido, pero una vez que empezó, no pudo detenerse. Su mandíbula parecía moverse por sí sola, como un gran y pesado monolito que colgaba de su cabeza. Su estómago se reveló, se sintió enfermo. Un dolor agudo le atravesó el corazón y luego las arterias. Cayó de rodillas con un gemido, pero el sonajero de huesos no rompió su ritmo.
No apartó la mirada. Zarcillos negros se deslizaron ante sus ojos y luego en su mente. Le quemaron el cerebro y sintió la sensación del infierno creciendo a su alrededor. De ahí surgió una imagen tan vívida que le nubló la vista. La de una babosa negra colosal con un anillo de dientes que lo miraba fijamente y pulsaba al ritmo de los huesos, y a su vez latían al ritmo de sus pulmones jadeantes. La misma criatura que había visto en el fuego. No cabía en su mente y parecía empequeñecer todo el mundo a su alrededor. Fue entonces cuando la primera palabra, baja y gutural, brotó de sus labios manchados. ¡Bear! Los demás lo imitaron y gritaron al cielo. ¡Bear, bear, 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 bear! Los huesos resonaron con más fuerza. Un movimiento inconsciente. La visión de la terrible bestia se desvaneció y notó un palo que señalaba las paredes de la cueva. Su cuerpo se tensó, al igual que el ritmo de los huesos. Miró y observó cómo las sombras parpadeaban sobre la piedra en un torbellino, mientras los trogloditas danzaban y cantaban la frase. A diferencia de la palabra anterior, que carecía de forma y consistía únicamente en significado, esta nueva palabra era para él solo un sonido vacío. Intentó comprenderla, pero ningún significado surgió en su mente. Sin embargo, de alguna manera, le llenó el estómago de una sensación nauseabunda, como si algún animal acechara justo afuera de su percepción, esperando para atraparlo con sus tentáculos. Los tentáculos en su visión palpitaban. Fue entonces cuando pudo sentirlos. No a sus parientes, sino algo más, algo que no podía ver. No lo entendía. El sonajero de huesos nunca había sido consciente de que sus ojos fueran los órganos con los que veía, pero ahora que lo era, se sentía incómodamente consciente de ello. Pensó que tal vez si cantaba más fuerte, si el frenesí aumentaba aún más, desaparecerían. No le gustaba la sensación. Podía sentir los ojos que lo penetraban desde todas las direcciones, en una cantidad tan inmensa que su mente luchaba por comprender. Miró hacia la jungla más allá de la cueva y esperaba ver cientos de ojos que lo miraran fijamente. Solo vio oscuridad. Un trueno resonó en el cielo y un relámpago iluminó la maleza. Ninguna bestia acechaba en la jungla. Los trogloditas gritaron, pues el cielo estaba furioso. Pensó que los ojos debían de provenir de las sombras. Así que, aún haciendo sonar sus huesos, golpeó el suelo con el pie contra las llamas. El fuego le quemó la carne y retrocedió. Los trogloditas no se percataron, sordos en su trance. En su confusión, el sonajero de huesos se enfureció, se desesperó. Fue entonces cuando la frase completa le vino a la mente, aún sin palabras. Alimenta los ojos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y la visión le palpitaba. Las paredes empezaron a respirar. Las sombras que lo miraban fijamente desde todos los lados parpadeaban. En un arrebato de furia, alzó los huesos y destrozó el cráneo del guerrero más cercano con una fuerza primigenia. Los demás salieron de su trance y lo miraron fijamente mientras el ritmo se detenía. No pudo soportar sus miradas, así que extendió la mano y mató a otro. Algunos de los otros hombres se le acercaron con piedras y lanzas. Siendo mucho más grande y mucho más furioso, también los mató, con movimientos borrosos como en un sueño. Algunos huyeron hacia el interior de la cueva, mientras que otros se acurrucaron en sus rincones. Su miedo lo aterrorizó, lo que lo confundió y lo enfureció aún más. Su mirada fija lo sumió aún más en la locura. El trueno retumbó de nuevo y los mató. Más huyeron, y los que quedaron no sobrevivieron. La llama seguía parpadeando. El sonajero de huesos aulló en la cueva mientras observaba la sombra. Danzaba sobre las paredes y se abalanzaban sobre los cadáveres que lo rodeaban. El vello de su espalda se erizaba, pues no comprendía qué eran las sombras.
Un trueno retumbó sobre su cabeza como un dios enfurecido. El sonajero de huesos chilló, pues aún sentía los ojos observándolo. Ahora creía que la mirada que sentía debía ser de las propias sombras. Un relámpago volvió a parpadear, adentrando las sombras aún más en la cueva. El troglodita retrocedió. No sabía qué hacer, pero sentía que debía de hacer algo, lo que fuera. Los ojos se aferraron a él y se clavaron en su cráneo canoso. El mensaje era claro. Alimenta los ojos. El sonajero de huesos aún no sabía qué implicaba aquello. La lluvia torrencial lo abrumaba. Gritó a las sombras y se golpeó el pecho desafiante, pero fue en vano. Estaba atrapado con ellas. Los ojos solo se aferraban a él, exigiendo más. ¿Más de qué? La pregunta, sin palabras, resonaba en su mente ardiente. Gruñó y golpeó con los pies la roca mojada que salpicó agua sobre el fuego, aunque no lo extinguió. Nada respondió con gritos, excepto la lluvia. El sonajero de huesos se tiró del pelo y gritó. Las sombras le miraron con malicia. Golpeó con los puños contra ellas, pero los ojos solo se cerraron aún más. La locura que sentía era agonizante, así que se golpeó la cabeza contra una roca para ahuyentarla. Alimenta los ojos. Esto no funcionó, así que se golpeó una y otra vez hasta que sus pensamientos se convirtieron en un torbellino vertiginoso de caos. Alimenta los ojos. Lamió la sangre que le goteaba de la frente hinchada. Tenía buen sabor, así que se clavó las uñas en la carne del brazo hasta que la sangre brotó a borbotones, mientras aullaba como un loco. El dolor le desgarraba el cuerpo y lo temía, pero no sabía qué más hacer. Con el brazo en alto dejó que la sangre corriera por sus dientes nudosos y le goteara por la lengua. El trueno retumbó de nuevo. Alimenta los ojos. Se echó a reír a carcajadas, aterrorizado. Y se untó la sangre en el cuero cabelludo infestado de piojos. El trueno retumbó una vez más y corrió por la cueva como un animal, mientras el olor a madera quemada le perforaba las fosas nasales. El fuego se atenuó. Las sombras se cerraron. Se transformaron en la forma de babosas, retorciéndose por las paredes a su alrededor. Un dolor agudo le recorrió el cerebro cuando algo comenzó a retorcerse en su interior. La imagen de la babosa negra irrumpió en su mente con un destello de dolor. Le palpitaban las sienes y a medida que aumentaba el retorcimiento, también lo hacía su deseo de carne y sangre. Divisó una figura delgada que se acurrucaba tras una roca y un impulso monstruoso brotó de su interior. Se puso a cuatro patas y se arrastró hacia la figura. Podía oler el miedo, oler la carne, oler la sangre. La anciana cavernícola se dio la vuelta y gimió. En el fondo de su mente, la reconoció como la cuidadora de los jóvenes. Alimenta los ojos. El hambre lo venció, y el sonajero de huesos sintió que algo se formaba en sus entrañas. Una protuberancia negra y viscosa brotó de su esófago y salió de su boca hacia la figura, y los tentáculos que le nublaban la visión se retorcían con anticipación. La mujer intentó huir, pero el apéndice parecido a un intestino que se había retorcido de su boca se lanzó hacia adelante y se aferró a su cuello. El sonajero de huesos gorgoteó mientras un torrente de sangre fluía por el tentáculo hasta su estómago. Su rostro palideció y una vez que el flujo sanguíneo comenzó a disminuir, el tentáculo azotó y masticó, y él pudo saborear la carne cruda y sabía mejor que cualquier carne que hubiera comido antes. Comió y bebió hasta que la anciana no fue más que un montón ensangrentado y arrugado en el suelo. Su estómago rugió de dolor por su codicia. Seguramente, esto satisfacería los ojos, ¿verdad? Alimenta los ojos. El sonajero de huesos se detuvo y se enfureció. Golpeó sus puños peludos contra las sombras del suelo, pero eran inmunes a sus ataques. Alimenta los ojos.
En un último arrebato de desesperación, una vaga idea se abrió paso en su cráneo. Alimenta los ojos. Aliméntate de ojos. Sin palabras, no podía distinguir entre estos pensamientos. Así que alzó su brazo ensangrentado y arañó desesperadamente sus propias cuencas oculares. Gimió mientras su uña se clavaba en la córnea de sus globos oculares. En un último estallido de locura, se los arrancó en una pulpa sangrienta y los devoró mientras las sombras lo envolvían en un instante. Pero esto no sirvió de nada. Alimenta los ojos. El fuego se apagó, y aunque ya no podía ver, sintió el frío de la noche sobre él. El sonajero de huesos gritó, aterrorizado por la mirada que lo penetraba mientras la oscuridad lo consumía. Antes de perecer contra las rocas, tuvo una última visión en su mente. Un mar de dientes que lo envolvían por todos lados. Su último pensamiento fue alimentar a los ojos. Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. Eso fue Alimenta los ojos, compartido por Dagan Phillips, alias Band in CP, el tipo de historias que escribiría Robert E. Howard, el autor de Conan, sin lugar a duda. Me gusta cómo aborda ese tema de si antes de la historia o el lenguaje, la conciencia humana ya estaba ahí, como un dispositivo con Wi-Fi, solamente esperando a que alguien le dé una señal. Y esta señal viene de un dios babosa, más allá del cosmos y de las dimensiones humanas. Este es un autor apreciado aquí en la estación. Hemos cubierto otras de sus historias aquí. Las sombras entre el hielo. La recomiendo ampliamente y les aseguro que no será la última historia de este autor en este canal. Y a ustedes, audiencia, ¿qué les pareció? ¿Les gustó esta incursión a la prehistoria? ¿Fue todo una alucinación o el sonajero de huesos hizo contacto con algo? ¿Aún está entre nosotros hasta el día de hoy? Me encantaría escuchar sus teorías. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse y todo eso. Esta transmisión de terror ha terminado.